Asterisco bomba. El gesto de Kerem cambia todo entre Hande en esta serie turca impactante asterisco. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, su espacio favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ti, desde análisis de las tramas más adictivas hasta chismecitos jugosos sobre tus actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en una serie que ha causado furor, una historia donde un simple gesto lo cambió todo entre sus protagonistas, Hande y Kerem, llevando la tensión romántica a niveles explosivos. Prepara tus palomitas porque vamos a desentrañar los secretos de esta serie turca impactante, explorando cómo un pequeño detalle puede detonar una bomba de emociones y alterar el curso de una relación. Ahora bien, antes de que empecemos a destapar los misterios de esta relación entre Hande y Kerem, quiero recordarles que me apoyen con un buen me gusta si este tipo de contenido es de su agrado. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué les parece la química entre estos dos actores. Sin más preámbulos, vamos al grano. La serie que ha puesto a todos a hablar es, nada más y nada menos que Senkalkam. Es una comedia romántica que ha conquistado corazones en todo el mundo, elevando a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estatus de superestrellas globales. La serie no solo es un torbellino de risas y momentos adorables, sino que también explora temas profundos como la ambición, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto el amor en todas sus formas complicadas y deliciosas. Senkalkam nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven inteligente y ambiciosa con sueños de convertirse en arquitecta paisajista. Eda es una joven de barrio con una determinación inquebrantable y un espíritu libre que la hace irresistible. Su sueño es viajar al extranjero para estudiar y así poder tener un futuro mejor para ella y su tía. Vive con su tía y sus amigas con quienes comparte secretos, risas y sobre todo, un fuerte lazo de apoyo. Eda representa a la mujer moderna turca, independiente, trabajadora y con una gran pasión por la vida. Eda recibe una beca para estudiar en el extranjero, una oportunidad única para escapar de su vida en un barrio humilde y alcanzar sus sueños. Sin embargo, un giro inesperado del destino la deja sin fondos y sin opciones. El responsable de su desgracia es Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Serkan, conocido como Robot Serkan por su falta de emociones, es un workaholic obsesionado con el control y el éxito. Es el dueño de Art Life, una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de Estambul. Su vida es un reflejo de su personalidad, ordenada, eficiente y sin espacio para la espontaneidad. Serkan le hace una propuesta inusual a Eda, fingir ser su prometida durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia, Selin. Selin, interpretada por Bige Onal, es una mujer sofisticada y ambiciosa, socia de Serkan en Art Life. Su relación con Serkan es complicada, marcada por la competencia profesional y una historia de amor que nunca llegó a concretarse del todo. A cambio, Serkan le devolverá la beca que le fue arrebatada. Eda, a pesar de su aversión inicial hacia Serkan, acepta el trato por necesidad. La idea de tener que depender de alguien como Serkan la irrita, pero la urgencia de su situación la obliga a tragar su orgullo y aceptar la propuesta. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial pronto se convierte en una compleja red de sentimientos. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que tienen más en común de lo que imaginaban. La tensión entre ellos es palpable y sus personalidades opuestas chocan constantemente, generando momentos divertidos y conmovedores. Serkan empieza a ver el mundo a través de los ojos de Eda, aprendiendo a valorar la espontaneidad, la alegría y la conexión humana. Eda, por su parte, descubre la vulnerabilidad detrás de la fachada fría de Serkan, y empieza a sentir una atracción irresistible hacia él. Ahora bien, ¿dónde entra en juego el famoso gesto de Kerem que lo cambia todo? Aquí es donde la serie se vuelve aún más interesante. Durante uno de los eventos sociales a los que asisten como pareja, Serkan observa a Eda sentirse incómoda e insegura debido a la presencia de su exnovia y las constantes comparaciones. Selin, con su actitud condescendiente y sus comentarios sutiles, busca socavar la confianza de Eda y recordarle que no pertenece al mundo de Serkan. Eda, a pesar de su fortaleza, se siente vulnerable y expuesta. En un momento de genuina empatía, Serkan, conocido por su frialdad, se acerca a Eda y le toma la mano frente a todos.
Este gesto aparentemente simple es un acto de desafío contra las expectativas y una declaración implícita de que está ahí para ella. Es un momento clave en la evolución de su relación. Este simple gesto, que podría parecer insignificante, tiene un impacto profundo en ambos personajes. Para Eda, representa un acto de protección y apoyo inesperado por parte de alguien a quien creía incapaz de mostrar vulnerabilidad. Es una confirmación de que Serkan la ve, la valora y la protege, a pesar de sus diferencias. La conexión física, el calor de su mano, transmite un mensaje que va más allá de las palabras. Para Serkan, es un reconocimiento tácito de los sentimientos que está comenzando a desarrollar hacia Eda. Es un quiebre en su armadura, una grieta que permite que sus verdaderos sentimientos comiencen a aflorar. Es un acto de valentía, ya que desafía su propia imagen de hombre frío y calculador. Es la primera vez que se permite ser vulnerable y mostrar sus emociones en público. A partir de ese momento, la dinámica entre Eda y Serkan cambia radicalmente. La confianza y la complicidad entre ellos se intensifican, y la línea entre la farsa y la realidad se vuelve cada vez más difusa. El gesto de Kerem, la forma en que Kerem interpreta a Serkan y le da ese toque de humanidad, es clave para que el público conecte con el personaje y entienda su evolución. No se trata solo de un guión bien escrito, sino de la capacidad de Kerem para transmitir emociones sutiles a través de su mirada y sus acciones. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su habilidad para transmitir emociones complejas sin necesidad de palabras es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Senkalkapm es una serie que destaca por su química entre los protagonistas, sus escenarios pintorescos y su banda sonora pegadiza. Pero también es una historia que explora temas universales como el amor, la ambición, la amistad y la superación personal. La serie también aborda temas como la presión social, las diferencias de clase y la importancia de seguir tus sueños. Otro ejemplo de series turcas donde un gesto, una acción aparentemente pequeña, tiene un impacto gigante es Aşk 101. Aunque no involucra directamente a Hande o Kerem, esta serie juvenil de Netflix explora cómo un acto de bondad puede desencadenar una cascada de cambios en la vida de un grupo de jóvenes problemáticos. La serie, ambientada en la Estambul de los años 90, es un retrato honesto y conmovedor de la adolescencia, la amistad y el primer amor. Aşk 101 sigue la historia de un grupo de estudiantes inadaptados que están a punto de ser expulsados de su escuela. Para evitarlo, deciden unirse para que su querida profesora Burcu no sea transferida. Su plan consiste en emparejar a Burcu con el nuevo profesor de baloncesto Kemal. Lo que comienza como una estrategia egoísta se convierte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal para cada uno de los estudiantes. El gesto clave en esta serie no es uno solo, sino una serie de actos de apoyo y amistad que los estudiantes se brindan entre sí. Al principio, solo están motivados por un objetivo egoísta, salvarse a sí mismos de la expulsión. Pero a medida que trabajan juntos, comienzan a desarrollar lazos genuinos y a descubrir el poder transformador de la amistad y el amor. Aprenden a confiar el uno en el otro, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar sus éxitos juntos. Un ejemplo específico sería cuando uno de los estudiantes, Eda, revela un secreto doloroso a sus amigos. Este acto de vulnerabilidad, este gesto de confianza, permite que los demás se abran a su vez y compartan sus propias luchas. A partir de ese momento el grupo se fortalece y comienza a apoyarse mutuamente para superar sus obstáculos. Es a través de la honestidad y la empatía que logran construir una relación sólida y duradera. Aşk 101 es una serie que resalta la importancia de la empatía, la compasión y el poder de la conexión humana. Nos recuerda que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. La serie también aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la importancia de la inclusión. Una tercera serie que vale la pena mencionar, aunque con un tono mucho más dramático, es Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, ambientada en el peligroso barrio de Kukur en Estambul, nos muestra cómo un acto de venganza puede desencadenar una guerra sin cuartel entre familias rivales. Kukur es un mundo oscuro y complejo donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la violencia es una forma de vida. En Kukur, el gesto que lo cambia todo es el asesinato del jefe de la familia Koval, la familia que controla el barrio. Este acto de traición, perpetrado por un grupo rival, desencadena una serie de eventos violentos que sumergen a Kukur en el caos. La muerte del patriarca marca el inicio de una lucha por el poder que sacudirá los cimientos del barrio.
Yamak Koobal, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia para vengar la muerte de su padre y reclamar su lugar como líder del barrio. Su regreso marca el inicio de una sangrienta lucha por el poder que pondrá a prueba su lealtad, su valentía y su capacidad para proteger a su familia y a su comunidad. Yamak es un personaje complejo y atormentado, que se debate entre su deseo de escapar de su pasado y su obligación de proteger a su familia. En esta serie los gestos de violencia, los actos de venganza y los sacrificios personales son constantes. Cada decisión, cada acción tiene consecuencias devastadoras que afectan a todos los que viven en Kukur. Kukur es una serie intensa y adictiva que explora la oscuridad del alma humana y la complejidad de las relaciones familiares en un entorno marcado por la violencia y la injusticia. La serie también aborda temas como la corrupción, la pobreza y la lucha por la supervivencia. Volviendo a la comedia romántica, otra serie donde vemos la importancia de los gestos es Erkencikus. Aquí la protagonista Sanem es una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Sanem es una joven creativa y espontánea, que sueña con convertirse en escritora. Khan es un hombre apasionado por la fotografía y la naturaleza, que ha viajado por todo el mundo en busca de nuevas aventuras. En esta serie hay un gesto que realmente define la relación de los protagonistas, y es cuando Khan le regala a Sanem un cuaderno donde ella puede escribir todos sus sueños. A partir de ahí su relación se transforma y los dos se enamoran. El cuaderno se convierte en un símbolo de su conexión, un espacio donde Sanem puede expresar sus pensamientos y sentimientos más profundos. Como vemos, los gestos, ya sean grandes o pequeños, tienen el poder de cambiar el rumbo de las historias y de las vidas de los personajes en las series turcas. Son la chispa que enciende la pasión, el detonante de la acción y la base de las relaciones. A menudo son los pequeños detalles, las miradas, los toques sutiles, los actos de bondad inesperados, los que tienen el mayor impacto en la trama y en el corazón de los espectadores. Hemos visto cómo un simple apretón de manos, un acto de bondad, un asesinato o un regalo pueden desencadenar una serie de eventos que transforman por completo la trama de una serie y la vida de sus protagonistas. Estos gestos nos recuerdan que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan descubierto nuevas historias que les inspiren y les emocionen. Recuerden que las series turcas son mucho más que simples melodramas, son reflejos de la cultura, la sociedad y las emociones humanas. Son ventanas a un mundo diferente que nos permiten explorar nuevas perspectivas y conectar con personajes que nos desafían y nos inspiran. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué les parecieron las series que mencioné y cuáles son sus series turcas favoritas. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.